El sol se ponía tras los árboles, proyectando sombras sobre la tranquila carretera. Apreté el volante con más fuerza, tenía las manos sudorosas y sentía el sudor frío correr por mi nuca. Jamie estaba sentado a mi lado, mirando por la ventana, en silencio como siempre cuando no sabía qué decir. Lo miré, su perfil bañado por la luz dorada del atardecer, mucho mayor de lo que recordaba, demasiado mayor para preguntarle lo que iba a preguntar. Rápido, antes de que nos atrapen, hijo, dije en voz baja, apenas un susurro. No se movió, ni siquiera se giró para mirarme. Tragué saliva con dificultad, las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sofocantes. Sabía que era un error, sabía que estaba pasando la raya, pero Dios mío, estaba desesperada, desesperada por arreglar las cosas, desesperada por recuperarlo. Tenemos tiempo, dijo Jamie finalmente, con voz monótona, sin emoción. Tenía razón, pero el tic-tac del reloj en mi cabeza me decía lo contrario. Cada segundo parecía prestado. Salíamos de la ciudad, lejos de todo lo conocido, de todo lo que había salido mal. Habían pasado años desde el divorcio, años desde que dejé a su madre, y años desde que Jamie y yo habíamos hablado de verdad, no los intercambios incómodos durante las vacaciones, ni las llamadas telefónicas tensas. No, habíamos hablado muy poco, pensé en todo lo que quería decir, en cuántas veces había ensayado este momento. Pero ahora que estaba sucediendo, las palabras simplemente no me salían. No sabía si vendrías, dije, rompiendo el silencio. Jamie finalmente se giró para mirarme, sus ojos azules fríos e indescifrables. Yo tampoco, dijo. Sus palabras me dolieron, pero no podía culparlo, ¿cómo podría? Después de todo lo que pasó, después de todo lo que le hice pasar, yo tampoco confiaría en mí. No sabía cómo acortar la distancia entre nosotros, cómo decirle cuánto lo sentía, cuánto deseaba que me perdonara. Salimos de la carretera principal y nos adentramos en el espeso bosque, los árboles nos rodeaban, el último rayo de luz se desvanecía rápidamente. Sentía la tensión entre nosotros, densa e impenetrable, y la odiaba. Extrañaba cuando las cosas eran más sencillas, cuando él era solo un niño y yo solo su padre. Llegamos al claro, un lugar al que solía llevarlo cuando era más pequeño, cuando todo estaba intacto. No era gran cosa, una pequeña cabaña aislada y escondida del mundo, pero era nuestra. Habían pasado al menos horas, apagué el motor y nos quedamos allí sentados un minuto. El silencio era estridente, ensordecedor. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y me pregunté si Jamie podría oírlo, percibir el miedo que tenía de volver a arruinarlo todo. Abrió la puerta y salió sin decir palabra. Lo seguí, con las piernas pesadas, caminando hacia él, sintiendo el peso de los años. Jamie estaba allí, mirando el bosque, de espaldas a mí. No podía verle la cara, pero sabía qué estaba pensando, siempre pensaba demasiado, igual que yo. Respiré hondo. Jamie, empecé a decir, pero se me quebró la voz. No sabía cómo decir lo que necesitaba decir, cómo decirle que estaba allí para algo más que una simple disculpa, que quería algo que no tenía derecho a pedir. Quería que entendiera que esto era más que un padre intentando recuperar el tiempo perdido. Lo deseaba de maneras que no debía. Jem no respondió, seguía con la mirada perdida en el bosque, rígido, con los hombros tensos. Me quedé unos pasos detrás de él, con las manos temblorosas, aunque deseaba que pararan. El aire entre nosotros estaba cargado con todo lo que no decíamos. Sabía que debía tener cuidado, mucho cuidado. Pero cada segundo de silencio se me hacía eterno. Solíamos venir mucho por aquí, dije, intentando romper la tensión con un recuerdo. ¿Te acuerdas? Jamie asintió, pero no me miró. Sí, lo recuerdo, su voz era distante, como si recordara algo completamente distinto a mí. Quizás sí, en aquel entonces, este lugar había sido un santuario para nosotros, un lugar donde podíamos escapar, donde podía fingir que todo estaba bien, incluso mientras mi matrimonio se desmoronaba. Jamie era solo un niño, inconsciente de las grietas bajo la superficie. Ahora, esas grietas se habían convertido en abismos, y no sabía si alguna vez podríamos salvarlos. Di un paso más cerca, mis botas crujieron suavemente en el suelo del bosque. Lo siento, dije, las palabras se me escaparon sin que pudiera contenerlas.
Por todo, sé que no lo era. Dudé, buscando las palabras adecuadas. Sé que no era lo que necesitabas que fuera. Los hombros de Jamie se tensaron y, por un momento, pensé que se marcharía. Pero no lo hizo, en cambio, se giró lentamente, mirándome fijamente. Ya no tenía frío, pero tampoco calor. Parecía cansado, cansado de todo, cansado de mí. Necesitaba un papá, dijo Jamie en voz baja, pero el dolor me atravesó como un cuchillo. No alguien que se escapara y nos dejara a cargo de todo. Lo sé, susurré, sintiendo el peso de sus palabras en lo más profundo de mi pecho. Estoy intentando arreglarlo, ¿cómo? Replicó Jamie, alzando la voz, fingiendo que podemos olvidarlo todo. Me estremecí. No se equivocaba, traerlo aquí era egoísta. No estaba segura de qué esperaba, tal vez que este lugar, con todos sus recuerdos, pudiera arreglar de alguna manera lo que yo había roto. Pero ahora me daba cuenta de que no era tan sencillo. Nunca lo había sido, no espero que lo olvides, dije, dando otro paso hacia él. Solo quería hablar, intentar explicarte. ¿Explicar qué? Los ojos de Jen brillaron de ira, con la voz temblorosa. Que te fuiste porque no pudiste lidiar con mamá, que me dejaste. No puedes justificarlo así como así. Tragué saliva con fuerza, con el corazón acelerado. Tenía todo el derecho a estar enojado, todo el derecho a odiarme por lo que hice. Pero ya no se trataba solo del pasado, se trataba de algo más profundo, algo que no podía decir en voz alta. Todavía no, Jamie, por favor, dije con voz temblorosa. No me fui por ti. Me fui porque no podía soportar lo que me pasaba. Me detuve, con un nudo en la garganta. No podía afrontar lo que sentía. Jamie entrecerró los ojos, confundido. Pero pude ver cómo le daba vueltas la cabeza. No estaba seguro de a qué me refería, y yo no estaba segura de tener el valor para decírselo. ¿De qué hablas?, preguntó, con un tono más tranquilo, más inseguro. Aparté la mirada, avergonzada. ¿Cómo podía explicarle algo que ni siquiera yo entendía? ¿Cómo podía decirle que mis sentimientos no eran solo los de un padre hacia su hijo, que había algo más, algo prohibido? No sé cómo decirlo, admití con voz apenas audible. Pero lo sentí durante mucho tiempo. Simplemente, no quería afrontarlo. Jamie me miró fijamente, con una expresión que mezclaba confusión y miedo. Retrocedió un paso, intuyendo a dónde iba esto, pero sin querer creerlo. Papá, empezó con voz temblorosa. Lo siento, interrumpí, con un nudo en el pecho de culpa. Sé que no es lo que quieres oír, pero no podía seguir mintiéndome ni mintiéndote. El silencio que siguió fue sofocante. Jamie tenía los ojos muy abiertos y respiraba entrecortadamente. Pude ver la conmoción, la traición y la incredulidad grabadas en su rostro. Me odié por ello. Jamie se quedó allí, mirándome fijamente, buscando algo, una explicación, quizá una excusa o incluso una mentira que hiciera este momento más llevadero. Pero no había nada fácil en ello. Había pasado demasiados años ocultándome y ahora todo estaba al descubierto. Su rostro estaba pálido, asimilando lentamente el peso de lo que había dicho. No puedes hablar en serio, susurró Jamie, retrocediendo como para distanciarse de las palabras. Su voz tembló, y supe que había roto algo entre nosotros, algo que jamás podría repararse por completo. No quería sentirme así, dije con la voz cargada de arrepentimiento. Dios sabe que intento ocultarlo, solo ser tu padre. Pero ya no puedo huir de ello. Jamie, lo siento, extendí la mano instintivamente, queriendo tocarlo, tranquilizarlo. Pero se estremeció, y mi mano colgaba inerte en el espacio entre nosotros. La retiré lentamente, sabiendo que el daño ya estaba hecho. El silencio entre nosotros se sentía como un abismo, que se ensanchaba a cada segundo, y no sabía cómo salvarlo. Jamie negó con la cabeza, con una expresión entre la incredulidad y la ira. Esto es una locura, dijo. No puedes decir algo así y esperar que todo salga bien. Su voz se elevaba, quebrándose bajo la presión de todo lo que le había impuesto. No espero que lo entiendas, dije en voz baja, con el corazón latiéndome con fuerza. Apenas lo entiendo yo misma. Pero tenía que decírtelo. No podía seguir fingiendo. ¿Fingiendo qué? Me miró, con un tono cortante.
¿Qué eres mi papá o que sientes algo más por mí? ¿Qué demonios estás diciendo? Respiré hondo, intentando tranquilizarme. La culpa y la vergüenza me asfixiaban. Digo que no solo me siento como tu padre, yo, con la garganta apretada de nuevo, las palabras ahogándome, siento algo más. Las palabras flotaban en el aire, más pesadas que cualquier cosa que hubiera dicho jamás. El rostro de Jem se contorsionó de horror y confusión. Retrocedió un paso más, alejándose aún más, como si yo fuera algo que no soportaba tener cerca. Esto es un desastre, murmuró, con las manos temblorosas mientras se las pasaba por el pelo. No puedes hablar en serio. Sí, lo soy, dije, con la voz apenas audible. Ojalá no lo fuera. Jamie, ojalá pudiera retractarme. Pero es la verdad. La respiración de Jamie se aceleró, su pecho subía y bajaba en ráfagas rápidas e irregulares. Se apartó de mí, mirando fijamente a los árboles, con los hombros tensos y los puños apretados. Quería decir algo, lo que fuera, para arreglarlo, pero no quedaba nada que decir, nada que pudiera mejorarlo. ¿Por qué ahora? Preguntó finalmente, con voz queda, casi rota. ¿Por qué me lo dices después de tantos años? Porque no podía seguir mintiéndome, respondí con voz temblorosa. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando no era así. Mereces saber la verdad, aunque sea fea. Ye me rió con amargura, negando con la cabeza. Feo. Papá, esto es, se detuvo, respirando hondo, luchando por contener la tormenta de emociones que lo embargaba. Lo sé, susurré, y lo siento. Guardó silencio un largo rato, con el peso de todo presionándonos a ambos. Podía sentirlo, su irrevocabilidad. Este era el momento en que todo podía derrumbarse, o tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una salida a través de los escombros. Pero no tenía derecho a pedir eso, no después de lo que le había contado. No puedes esperar que esté bien con esto, dijo Jamie finalmente, con la voz más baja, pero con un dejo de ira. Eres mi papá. Esto no. Esto no debería pasar, lo sé, repetí, odiando lo impotente que sonaba. No espero que me perdones ni que lo entiendas. Solo, necesitaba que lo supieras. Jamie se giró para mirarme, con los ojos llenos de dolor y confusión. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, con la voz apenas un susurro. ¿Qué se supone que haga con esto? No lo sé, admití. No sé qué sigue. Solo sé que no puedo seguir ocultándote lo que siento. Por un instante, Jamie pareció querer gritar o llorar, o quizás ambas cosas. En cambio, se quedó allí, con la mirada fija en mí, intentando comprender todo lo que acababa de decir. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de lo perdidos que estábamos. La mirada de Jamie se detuvo en la mía durante lo que pareció una eternidad. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias, dolor, ira, incredulidad y algo que no lograba identificar. Quería conectar con él, explicarle todo lo que había estado hirviendo en mi interior durante tanto tiempo. Pero sabía que ninguna palabra podría aliviar esto. No ahora. Se dio la vuelta de nuevo, apretando los puños a los costados. No sé cómo lidiar con esto, murmuró con voz temblorosa. Ni siquiera sé cómo mirarte ahora mismo. Las palabras me golpearon más fuerte de lo esperado, un peso aplastante se asentó en mi pecho. Ya sabía que esto le dolería, sabía que lo que estaba confesando rompería algo entre nosotros. Pero oírlo en voz alta, oír que lo estaba perdiendo en tiempo real, fue como un cuchillo que se retorcía más profundamente. Nunca quise culparte de esto, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Simplemente, no sabía cómo guardármelo para mí por más tiempo. Jamie dejó escapar un suspiro brusco, como si intentara contener algo. Tenía los hombros rígidos, de espaldas a mí. Sentía cómo la distancia crecía, no solo física, sino emocionalmente, y me daba un miedo terrible. Siempre había podido sentirla, la barrera que nos separaba, pero esto era diferente. Era un muro que quizá nunca más podría escalar. Deberías haberlo guardado para ti, dijo, con un dejo de ira en la voz. Nunca debiste. Dios, no sé ni qué decir, sentía la garganta seca y apretada. Pensé que, si era sincero, podríamos intentar resolverlo juntos. Jamie se giró, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. ¿Crees que podemos resolver esto juntos?
Soltó una risa amarga, negando con la cabeza. Esto no es algo que simplemente arreglemos. Esto es retorcido, la palabra me dolió aunque sabía que era verdad. Lo que sentía por él era algo que la sociedad jamás aceptaría. No era algo que pudiera justificar como un simple error. Pero para mí no era retorcido, era real. Por muy malo que fuera, era algo que había llevado conmigo durante años, y había crecido, por mucho que intentara ignorarlo. No te pido que me perdones, dije en voz baja. Sé que no es posible. Solo, no quiero perderte. Jamie volvió a negar con la cabeza, su expresión era una mezcla de ira y confusión. Ya me perdiste, papá. Me perdiste cuando te fuiste. Y ahora esto. Hizo un gesto vago entre nosotros, con las manos temblorosas. Ya ni siquiera sé quién eres. Sigo siendo tu padre, dije, aunque las palabras ahora me parecían vacías. No estaba seguro de si ese título significaba algo, no después de lo que había confesado. ¿Eres tú? La voz de Jamie se quebró, su rostro se contorsionó por la emoción. Porque ahora mismo, no lo sientes. Te sientes como alguien a quien ni siquiera reconozco. Esas palabras fueron un puñetazo en el estómago. Había pasado años pensando en él, extrañándolo, deseándolo de maneras que no debía, y ahora, allí de pie, la persona en la que había pensado todos los días se sentía como una extraña. Peor que una extraña, alguien que me despreciaba. Lo siento, susurré de nuevo, sabiendo lo inútil que sonaba. Jenny se secó la cara con el dorso de la mano, respiraba con dificultad. Deberías, dijo. Su voz era baja pero cortante. No sé cómo volver a mirarte de la misma manera. No sé cómo voy a fingir que esto no ha pasado. No quiero que finjas, dije, dando un paso hacia él. No se movió, pero me observaba con atención, como si no estuviera seguro de si debía seguir confiando en mí. No quiero mentirte más. Jamie apartó la mirada, dirigiéndola hacia los árboles que nos rodeaban, como si buscara una salida. Sentía el peso de todo lo que había dicho sobre él, asfixiándonos a ambos. Deseaba poder retractarme. No los sentimientos, nunca podría borrarlos. Sino el momento, la forma en que le solté esto como una bomba, esperando que lo entendiera. Deberíamos irnos, dijo de repente, con la voz hueca. Necesito salir de aquí. Sentí una opresión en el pecho. Jamie, por favor, no tenemos que irnos todavía. ¿Podemos hablar de esto, de qué hay que hablar? Se volvió hacia mí con la mirada fija. Ya lo dijiste. Ya lo arruinaste todo. Estoy intentando arreglarlo. Dije, con la voz quebrada por la presión de contener todo lo que sentía. No quiero que esto nos destruya, demasiado tarde, dijo Jamie con tono cortante. Ya lo había hecho. La contundencia de sus palabras me impactó. Me quedé allí, paralizada, viendo a Jamie girarse y regresar al coche. Cada paso que daba era como otro clavo en el ataúd de nuestra relación. Quería gritarle, rogarle que parara, pero no me salían las palabras. Había roto algo que jamás podría repararse. El crujido de los pasos de Jamie en el sendero de tierra resonó en mis oídos mientras se alejaba. Mi instinto me gritaba que lo persiguiera, que le rogara que no me dejara allí sola con el desastre que había creado. Pero me quedé allí, paralizada por el peso de mi propio fracaso. Había pasado años ensayando este momento, imaginando 1000 maneras diferentes de terminar. Pero ninguna de esas fantasías me había preparado para la realidad de ver a mi hijo alejarse de mí. Peor aún, ver el asco en sus ojos. Finalmente, me esforcé por mover las piernas, tras el a trompicones. Jamie, espera, llamé con voz temblorosa. Por favor, escúchame un segundo. Se detuvo, pero no se giró. Podía ver la tensión en sus hombros, como seguía apretando los puños. Sabía que empujarlo ahora mismo podría romperlo todo. Pero si no decía nada, si no lo intentaba, lo perdería para siempre. Sé que esto no es algo que puedas aceptar así como así, empecé, acercándome con cautela. No espero que lo hagas, pero necesito que lo entiendas, nunca quise hacerte daño. Jem ladeó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando, pero no respondió. Tragué saliva con dificultad, buscando las palabras adecuadas.
Todo lo que quería decir se sentía enredado en mi culpa y vergüenza. Cuando me fui, no fue por ti, continué en voz baja. Fue porque no sabía cómo lidiar con lo que sentía. Pensé que si ponía distancia entre nosotros, podría hacerlo desaparecer. Pero solo empeoró. Giró la cabeza ligeramente, lo suficiente como para ver un lado de su rostro, pero seguía sin mirarme directamente. Su silencio parecía una prueba, como si estuviera esperando a ver si seguía adelante o me rendía. Sabía que tenía que seguir hablando, por muy difícil que fuera. He arruinado tantas cosas, dije con un nudo en la garganta. Me repetía que te protegía al alejarme, pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí misma. Tenía demasiado miedo de afrontar lo que sentía. Jamie cambió de postura y cruzó los brazos. Finalmente se giró para mirarme, con una expresión indescifrable, sombría y cautelosa. Pero al menos ahora me miraba. ¿Y ahora qué?, preguntó. Su voz era monótona. ¿Me dices esto, y se supone que debo, qué? ¿Fingir que está bien? ¿Fingir que podemos superarlo? No lo sé, admití, con el corazón latiéndome con fuerza. No tengo las respuestas. No sé cómo arreglar esto. Pero no te pido que finjas. Solo te pido que me escuches. Jamie soltó una risa amarga, negando con la cabeza. ¿Me estás escuchando, papá? ¿Me estás diciendo que estás enamorado de mí? ¿Cómo demonios voy a escucharte? Sus palabras me dolieron, no porque fueran duras, sino porque eran ciertas. Había cruzado una línea que no podía desviarse, y no había vuelta atrás, pero no podía parar ahora. Tenía que seguir intentándolo, aunque pareciera imposible. Sé que no es algo que puedas aceptar, dije en voz baja. Sé que está mal, pero no puedo seguir mintiéndote, ni a ti ni a mí misma. He pasado demasiado tiempo ocultándome la verdad. Jamie apretó la mandíbula y entrecerró los ojos. ¿Y qué? ¿Te sientes mejor ahora que me has dejado con esto? ¿Ahora que yo también tengo que vivir con ello? No, dije rápidamente, con el pecho apretado por el pánico. No me siento mejor. Me aterra perderte, me aterra haberte perdido ya. El rostro de Jem se suavizó, solo por un instante, un destello de algo, tal vez lástima, tal vez comprensión. Cruzando la mirada antes de que se endureciera de nuevo, dijo, no lo entiendes, ¿verdad? No se trata de que tengas miedo. Se trata de que me estás obligando a lidiar con algo que nunca pedí, algo con lo que no quiero lidiar. Abrí la boca para responder, pero Jamie levantó la mano y me detuvo. Necesito espacio, dijo con firmeza. Necesito salir de aquí y averiguar qué se supone que debo hacer con todo esto. La contundencia de sus palabras me impactó profundamente. Sabía que no podía presionarlo más. Ya había dicho demasiado, había roto demasiados límites. Si intentaba obligarlo a quedarse, solo lo alejaría aún más. De acuerdo, susurré con la voz cargada de emoción. Tómate el tiempo que necesites. Jamie se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el coche. Lo vi irse, con el corazón encogido a cada paso. Quería correr tras él, rogarle que no me dejara sola con este lío, pero sabía que tenía que dejarlo ir. Tenía que darle el espacio que pedía, aunque eso significara perderlo. Al llegar al coche y abrir la puerta, se detuvo un momento, agarrando el marco. No me miró, pero pude ver la tensión en su cuerpo, la forma en que tenía los hombros encorvados, como si llevara el peso del mundo. Te llamo, dijo, con voz apenas audible, y luego se subió al coche y se marchó. Me quedé allí, observando cómo el polvo del camino se asentaba a mi alrededor, sintiéndome más perdida que nunca. Le había dicho la verdad, y ahora solo podía esperar. Mientras el sonido del coche se perdía en la distancia, me quedé en el claro, rodeada por la tranquilidad del bosque. Sentía un peso en el corazón y una opresión en el pecho. El aire se sentía diferente, más denso, más frío, como si me oprimiera. No esperaba el alivio de contarle la verdad a Jamie, pero tampoco había previsto el vacío que me dejaría. Lo expuse todo abiertamente, y ahora solo podía esperar. Caminé lentamente de regreso a la cabaña, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Recuerdos de los momentos que pasamos allí, riendo mientras hacíamos fogatas, viéndolo correr por el bosque con una energía que envidiaba, enseñándole a pescar en el pequeño estanque, pasaron por mi mente.
Esos momentos ahora parecían lejanos, como si pertenecieran a otra persona, a una versión diferente de nosotros. Llegué al porche y me senté pesadamente en los viejos escalones de madera, mirando el camino que Jamie había tomado, esperando, rezando para que volviera. Pero sabía que no lo haría, ni esta noche, quizá nunca. Me pasé las manos por el pelo, apretándolo con fuerza, intentando procesar todo lo que acababa de pasar. ¿Cómo había dejado que llegara tan lejos? ¿Cómo había permitido que mis sentimientos cruzaran esa línea? La culpa me asfixiaba, envolviéndome como una densa niebla. Pero debajo, había algo más oscuro, alivio. Me odiaba por ello, pero no podía negar que una pequeña parte de mí se sentía más ligera, liberada del secreto que había guardado durante tanto tiempo. Había vivido a la sombra de esa verdad durante años, temiendo que me consumiera. Ahora lo había hecho, y también había consumido a Jamie. Cerré los ojos, apoyando los codos en las rodillas, intentando respirar. El bosque a mi alrededor rebosaba de vida con los sonidos de la noche, el canto de los grillos, el susurro de las hojas al viento. Pero dentro, no había nada, solo un silencio infinito y doloroso. Quería creer que Jamie llamaría, que volvería, que de alguna manera podríamos reconstruir lo que había destrozado. Pero en el fondo, conocía la realidad, había cruzado una línea que no podía deshacer, el sol ya se había puesto hacía rato, y las estrellas empezaban a asomar por el cielo que se oscurecía. La cabaña a mis espaldas era un vacío recordatorio de lo que esperaba que fuera este viaje, una oportunidad para reconectar, para arreglar las cosas. En cambio, se había convertido en el lugar donde todo se había derrumbado. Me pregunté qué estaría pensando Jamie ahora, alejándose de allí, de mí. ¿Estaba enojado? ¿Confundido? ¿Dolorido? No tenía ni idea de qué pasaba por su cabeza, y eso me asustaba más que nada. Siempre había sabido cómo llegar a él, cómo consolarlo cuando las cosas se ponían difíciles. Pero ahora, yo era quien le causaba dolor. Las reglas habían cambiado, y yo no podía hacer nada para arreglarlo. Los minutos se convirtieron en horas, y el frío aire de la noche me envolvió como una manta de aislamiento. Mi teléfono pesaba en mi bolsillo, en silencio. Lo revisaba obsesivamente, esperando un mensaje, una llamada perdida, cualquier cosa que me indicara que Jamie seguía ahí, que no me había cortado del todo. Pero no había nada, solo silencio. Me recosté, apoyando la cabeza en la barandilla del porche y mirando al cielo. Las estrellas se veían tan nítidas allí, más brillantes de lo que recordaba. Me parecía cruel, en cierto modo, como algo tan hermoso podía existir en medio de tanta oscuridad. Por primera vez, empecé a considerar la posibilidad de que Jamie nunca me perdonara, de que tal vez no quisiera volver a verme. La idea me aterrorizaba, pero sabía que era algo que tenía que afrontar. Había venido aquí con la esperanza de redimirme, de tener una segunda oportunidad con mi hijo. Pero ahora, tenía que aceptar que quizá lo había arruinado todo sin remedio. La noche avanzaba, y finalmente el agotamiento me arrastró. Dormí en el porche, acurrucada contra la fría madera, con la mente inquieta pensando en Jamie, su voz, su rostro, la confusión y la ira en sus ojos. Quería volver atrás, deshacerlo todo, pero sabía que no era posible. La verdad había salido a la luz, no había vuelta atrás. Al despertar, la primera luz del amanecer se asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de suaves tonos rosados y dorados. Parpadeé para protegerme de la luz, con el cuerpo rígido y dolorido por el frío de la noche. El bosque a mi alrededor estaba tranquilo y en paz, sin embargo, por dentro, sentía todo lo contrario. Volví a coger el teléfono, con el corazón encogido al ver la pantalla. Nada, ningún mensaje, ninguna llamada. Sintiendo de nuevo el peso de todo, me puse de pie lentamente, sin saber qué hacer. Solo podía esperar a que Jamie decidiera si podía perdonarme, si podía volver a mirarme sin ver al hombre que había destrozado su mundo. Mientras observaba el camino que había tomado, susurré en el silencio: por favor, Jamie, no me dejes así. Pero la única respuesta fue el viento, agitando suavemente las hojas, mientras el sol ascendía en el cielo y el mundo a mi alrededor permanecía en silencio.